¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a este último webinar de la serie que hemos ido realizando esta semana. Nada, se está conectando como algunos de vosotros veo que ya también habéis estado en los días anteriores. Nada, como hemos venido haciendo, vamos a dar 2 o 3 minutitos para que la gente acabe de conectarse y arrancamos enseguida, ¿vale? Intentaremos ceñirnos al tiempo estipulado, como hemos venido haciendo también estos días. Así que nada, un minutillo y arrancamos ya. Hola de nuevo a todas y todos. Nada, hemos dado ya esos minutitos de rigor como venimos haciendo. La gente que falta pues irá conectándose en los próximos minutos, pero bueno, vamos a ir avanzando. Nada, como decía al principio, bienvenidos a este último webinar de la serie que hemos organizado esta semana en el marco del proyecto Text to Energy. ¿Vale? Que es un proyecto pues, bueno, que tenemos financiado por la Generalitat Valenciana a través de la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Y el objetivo principal es la generación de energía, bueno, generación de hidrógeno para generación de energía a partir de este hidrógeno, a partir de residuos textiles. Y bueno, hemos ido viendo las diferentes etapas de la cadena y del proyecto en estos días. El primer día nos centramos más en la parte del pretratamiento, el segundo abordamos de la parte de normativa y hoy ya vamos a la parte más del proceso en sí, de los procesos de reciclado, ¿no? Para ver esas estrategias que tendrían las empresas para valorizar residuos, ¿no? Y generar recursos energéticos. Como venimos haciendo toda la semana, contamos con la colaboración de ITEX como centro especialista y experto en el sector textil y bueno, como también hemos ido haciendo estos días, eh, va a participar en la sesión con la parte contándonos un poquito más su expertise y todo el conocimiento que tienen en la parte del reciclado químico especialmente.
y desde el ITE vamos a abordar la parte que abordamos en el proyecto Text2Energy, que es a través del reciclado a través de procesos termoquímicos, enfocado siempre desde el punto de vista del ITE, sobre todo está enfocado a la valorización de diferentes tipologías de residuos, en este caso es el textil, ¿no? Porque somos transversales a las diferentes industrias bueno, que hay en la Comunidad Valenciana especialmente, pero a cualquier tipo de industria, con el objetivo de valorizar diferentes tipologías de residuos fundamentalmente enfocadas a obtener una valorización energética o algún recurso, algún material de aplicación en este tipo de sistemas energéticos, ¿no? Desde el punto de vista energético siempre. Eh, por tanto, bueno, esto es el resumen de los 3 webinars que hemos tenido y estamos en el último, que todos ya estáis aquí inscritos, con lo cual voy adelantando. Esta es la agenda que vamos a ir desgranando a lo largo de la sesión. En primer lugar, vamos a dar una pequeña pincelada a las diferentes tecnologías de reciclado que existen, simplemente por situarnos un poco a modo introductorio, y abordaremos ya desde el ITE la parte de reciclaje termoquímico, como decía antes, donde veremos diferentes tecnologías de reciclaje termoquímico, como son la pirólisis y la gasificación, y qué es lo que estamos haciendo en el proyecto Text2Energy, ¿no? Que va ligado mucho a estas dos tecnologías, y especialmente también veremos después esa aplicación de ese vector energético que obtenemos a partir del proceso termoquímico, como es el hidrógeno, aplicado a un sistema de generación de energía, como es una pila de combustible de óxido sólido. Veremos qué es lo que estamos haciendo, qué ventajas tiene este tipo de sistemas y finalmente también la otra pata y la tercera pata no menos importante del proyecto, que es ese análisis energético y de sostenibilidad que estamos haciendo a todo el proceso, porque no solamente es importante la tecnología, sino que sea desde un punto de vista energético y medioambiental, pues sostenible, ¿no? Por tanto, pues bueno, abordaremos todas esas patas que desde el ITE, desde con diferentes departamentos, participamos en un equipo multidisciplinar en este proyecto para abordar todos estos aspectos y poder dar una solución integral a este tipo de residuos. Y finalmente, como decía antes, ITEX va a participar como colaborador en la parte de reciclaje químico y mecánico, pues bueno, contando las diferentes tecnologías que existen en este tipo de reciclajes. Y finalmente, pues habrá un turno de preguntas. Como hemos venido haciendo también, cualquier pregunta que podáis tener a lo largo de la sesión la podéis dejar en el chat y luego al final las respondemos todas, o si no, al final de la sesión, pues las preguntas que vayan surgiendo las vais planteando. Empezando ya por la parte más introductoria, bueno, esto es un esquema genérico que ya mostramos también en el primer webinar, ¿no? Que nos ilustra un poquito todas las etapas que tenemos dentro de la cadena de valor del reciclado textil, ¿no? Pues partimos de diferentes tipologías de fibras, que pueden ser naturales, sintéticas generalmente, y también pues, hay algunas que están contaminadas, ¿no? Que eso también es un factor bastante importante, y estas pues, son más difíciles de reciclar por reciclajes mecánicos. En una primera etapa que ya vimos, perdón, que ya vimos en el primer webinar, es la etapa de preparación para el reciclado y ese pretratamiento, tanto químico como mecánico, que nos preparará esos textiles, esas fibras, pues de eliminación de impropios, de trituración, de homogenización de densidades, etcétera, etcétera. Hay que hacer una etapa de pretratamiento para que podamos luego arrancar con los diferentes procesos de reciclaje para que sean más eficientes, ¿no? Y ahí tenemos diferentes tecnologías. Por un lado, el reciclaje termoquímico, que se desglosa en tecnología de pirólisis, gasificación o también la hidrotermal. Aquí también podríamos meter la incineración, pero bueno, no sería tanto un proceso de reciclaje tan sostenible, podríamos decir, o en el que recuperamos de una manera eficiente todos los productos. Por tanto, nos vamos a centrar más en la pirólisis y gasificación, que son las alternativas más sostenibles desde este punto de vista. Y luego, pues como decía, veremos también alternativas de reciclaje químico y mecánico, ¿no? Que son, yo siempre me gusta decir que tiene que haber una convivencia entre diferentes tecnologías de reciclado, no hay una única, ni una única es válida, sino que en función del tipo de residuo y demás, de la complejidad que tenga, pues van a ser mejores unas u otras o van a ser más adecuadas unas u otras. A partir de estas diferentes tecnologías de reciclado, obtenemos productos de valor, ¿no? Le damos un valor a ese textil. Por un lado, podemos sacar fibras a través del reciclado mecánico, por ejemplo, sacar fibras para hacer nuevos hilos y a partir de ahí nuevos productos tendrían un origen reciclado.
pero también podemos extraer compuestos que puedan utilizarse en la industria petroquímica o para síntesis de biocombustibles a partir pues, del syngas o de aceites pirolíticos que se generan en este tipo de procesos termoquímicos o también a partir de procesos químicos. Es decir, obtenemos diferentes moléculas o diferentes sí, moléculas plataforma a partir de las cuales podemos sintetizar diferentes compuestos, biocombustibles, etcétera, etcétera. Y la estrategia que estamos adoptando más desde el ITE en este proyecto Text2Energy va enfocada más especialmente a la obtención de energía como recurso final, ¿no? Como valorización final, a partir de ese hidrógeno que estamos generando en la etapa del proceso termoquímico. Este es un poco lo que hemos venido viendo estos días. En el primer webinar tratamos la parte del pretratamiento de los residuos textiles, la importancia de la eliminación de impropios, la trituración, la compactación, y ya vimos algunos resultados que hemos obtenido ya en el proyecto Text2Energy, y hoy veremos ya estas etapas de reciclaje, ¿no? Y especialmente dentro del proyecto Text2Energy, como decía, cómo estos residuos que hemos pretratado, que conseguimos aumentar en más de un 800% hemos conseguido aumentar en más de un 800% la densidad. Esto es, desde el punto de vista de la eficiencia del proceso termoquímico, es muy, muy importante. Veremos ya cómo estamos ya optimizando ese proceso, ¿no? para maximizar la generación de hidrógeno. Y en el webinar de ayer pues, abordamos la parte normativa, en la parte de gestión y la parte más de valorización energética pues, que aplicaría para este tipo de sistemas. Metiéndonos ya en la parte del reciclaje de termoquímico, como decía al principio, fundamentalmente tenemos dos tecnologías, aunque luego pues, si profundizamos y fuéramos desgranando, pues hay diferentes variantes, pero bueno, a nivel genérico, porque tampoco es un webinar excesivamente técnico, simplemente a modo más general, tenemos la tecnología de pirólisis y no deja de ser un proceso en el que se descomponen materiales orgánicos de diferente naturaleza, pueden ser residuos biomásicos o residuos urbanos o el textil en este caso, porque no deja de tener el textil fibras con una composición orgánica y mediante la aplicación de calor y ausencia de oxígeno. Esto es muy importante porque la ausencia de oxígeno, normalmente lo hacemos en atmósfera de nitrógeno, nos permite la descomposición y no quemar la muestra, es decir, transformar ese residuo en tres productos, que son, por un lado, el biocarbón, por otro lado, un aceite de pirólisis, que es la parte condensable que tienen esos residuos iniciales, y un gas de síntesis que está compuesto fundamentalmente, pero no exclusivamente, por CO y hidrógeno, ¿vale? Esto se conoce como gas de síntesis porque al final son dos moléculas plataforma, el monóxido de carbono y el hidrógeno, a partir de las cuales podemos generar cualquier tipo o muchos tipos de compuestos químicos a través de diferentes procesos posteriores. Como decía, una parte importante para el proceso de pirólisis es la separación y la clasificación, ¿no? Esa eliminación de impropios, como pueden ser los metales, las cremalleras, los botones, etcétera, etcétera, porque son materiales inertes y van a bajar la eficiencia energética del proceso, ¿no? Y eso ya lo tratamos en su momento en el primer webinar. Y después ya alimentamos el proceso de pirólisis, que va de un rango de 300 a 600 grados, más o menos, ¿vale? Este es un poco el esquema de la planta de pirólisis que tenemos aquí en el ITE, a través de la cual después separamos los tres compuestos. Limitación, pues como he dicho, requiere ese pretratamiento primero, ¿no? Para eliminación de los metales o los impropios, pero también para homogeneizar el tamaño, ¿vale? Con ese proceso de pretratamiento de compactación que hicimos, o que hemos hecho, mejor dicho, conseguimos aumentar mucho la densidad y por tanto somos más eficientes a la hora de alimentar este tipo de sistemas para que no llenemos el reactor con aire, sino con materia a tratar, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, básicamente la pirólisis, como decía antes, ¿no? Bueno, esto es un esquema un poco parecido al anterior, en el que a partir de tenemos el carbón por un lado, que podemos transformarlo en carbón activado y de aplicación en diferentes aplicaciones, sobre todo estamos aplicándolo en el sector de las baterías, en el sector del almacenamiento energético, para sustituir componentes que tenemos actualmente en estos sistemas para que sean de un origen más sostenible. Esto lo hemos hecho sobre todo es una vía que no hemos descartado, pero sobre todo con fibras de origen algodón, que como tienen mayor cantidad de enlaces o de compuestos, sí, de oxígeno en su estructura, pues son más propicios a obtener mayor cantidad de carbón, ¿vale? Para el caso de los textiles sí que hemos tenido algunos resultados interesantes a la hora de hacer este biocarbón, pero el proyecto Text2Energy no se centra tanto en esta parte, sino más en esa valorización, como decía antes, de obtener la fase
gas, ¿no? Pero bueno, es una fase que está ahí y que no descartamos y que siempre tenemos en mente, la valorización de este carbón para otros tratamientos. Luego, como decía, el aceite pirolítico, pues bueno, para síntesis de diferentes compuestos químicos, biocombustibles, etcétera, etcétera. Es decir, es otro precursor de este tipo de compuestos, pero que no vamos no abordamos directamente en el proyecto, pero bueno, que desde el ITE también tenemos esa capacidad, como tenemos ese sistema y esa planta piloto de pirólisis, que luego veréis en alguna de las imágenes, pues tenemos esa capacidad y hemos trabajado con este tipo de procesos más pirolíticos, ¿vale? Y lo que hace es que permite la recuperación de materiales y energía, ¿no? A partir de estos residuos, en este caso textiles, para integrarlos en procesos industriales de diferente calibre. Estas son las etapas del proceso de pirólisis. No voy a meterme mucho en esto porque creo que es algo más técnico, pero bueno, pues al final es una descomposición térmica en la que se rompen enlaces, carbono-carbono y carbono-oxígeno, en función de la tipología de residuo. Y si nos vamos al textil, tenemos fundamentalmente fibras sintéticas tipo poliéster o fibras naturales tipo algodón. Esto es lo más mayoritario. Como decía antes, en las fibras tipo algodón tenemos más enlaces CO, por tanto, los productos que obtenemos son más hacia el aceite y hacia el char, hacia el carbón, y cuando vamos a compuestos sintéticos, tenemos más reacciones tipo el PET, tipo el poliéster, tenemos más reacciones de polimerización, en lo que hacemos es dividir ese polímero, ese PET, en diferentes monómeros, o sea, en los monómeros, en sus unidades más fundamentales, y por tanto tenemos mayor cantidad de gas, de sin gas, ¿vale? Porque luego con la temperatura, por tanto, descomponiéndose en moléculas muy pequeñitas de hidrógeno, metano, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, pues otras etapas como la deshidratación, en la que se elimina agua, o la etapa de condensación en la que se confusionan por esa temperatura alta del proceso, se fusionan algunas moléculas más pequeñitas que se han descompuesto de los compuestos grandes para hacer condensar en otras moléculas pues, interesantes, ¿no? Pues tipo las que podemos ver también aquí, algunos compuestos orgánicos de interés que luego se quedan en la parte del aceite que se pueden valorizar, ¿no? Pero bueno, esto es un poco a nivel genérico el proceso de pirólisis para que veáis las diferentes opciones que hay. No es el target, no es el objetivo del proyecto Text2Energy, pero sí que la capacidad de ITE está también en este tipo de procesos para valorizar de diferente forma estos procesos. Como digo, para la parte de pirólisis es más interesante los residuos de fibras de tipo algodón. ¿Vale? ¿Qué hacemos en el proyecto Text2Energy? Al final, como decía, sí que obtenemos algo de biocarbón, obtenemos la parte del aceite y pirólisis, no los descartamos, los tenemos ahí en mente porque en función del tipo de residuo son interesantes, pero nos centramos sobre todo en la parte del gas de síntesis. Como decía, era CO más hidrógeno, y este hidrógeno alimentarle una pila de combustible, que al final lo que hacemos es generar energía con este hidrógeno y por tanto poder utilizarlo a nivel industrial para cualquier proceso, ¿no? Este vector energético, esta energía. Y el proceso que estamos llevando a cabo está más enfocado hacia la gasificación, sin dejar de lado la pirólisis que he comentado. Es más una gasificación en la que vamos a temperaturas un poco más elevadas. Como digo, la mayoría de residuos eh, nos enfocamos al postconsumo generalmente en este proyecto, en el que va a haber una gran cantidad de fibra sintética y por tanto, como hemos visto, la pirólisis no es tan adecuada para este tipo de fibra sintética. Por tanto, hacemos una gasificación que lo que hacemos es irnos hacia el llamado sin gas, ¿no? Hidrógeno, monóxido de carbono, aunque también pues, metano y CO2 y algún otro compuesto, algún hidrocarburo de cadena corta. Esto es un poco el esquema de lo que consistiría el proceso. Se puede hacer el proceso en fase vapor o en oxígeno en función del residuo. Pues nosotros estamos trabajando, no estamos trabajando en fase vapor, estamos trabajando más en la fase oxígeno-aire, ¿vale? Porque si trabajamos en fase vapor también generamos más parte de aceite y en este caso no queremos ir más a la parte del gas de síntesis. Al final, el mensaje es que a partir de un residuo, un proceso a alta temperatura, obtenemos hidrógeno, que es la parte fundamental del proceso. Eh, ¿Cuáles son las fases? Pues bueno, primero hay una fase de eliminación del agua, en esa primera rampa de temperatura que se hace, luego sí que hay una etapa de pirólisis, por así decirlo, ¿no? En la que se descompone térmicamente estos compuestos, que sería muy similar a lo que hacemos anteriormente, y después donde entra ya realmente la parte de la gasificación es la oxidación que se hace, ¿no? En esta atmósfera, como decía antes, de oxígeno, pero con una cantidad muy controlada, en la que descomponemos todo.
y después ya o sea, es una combustión controlada, como pone aquí, y finalmente ya esa reacción de gasificación en la que convertimos tanto el char como los gases de los productos que hemos generado en esta fase anterior, la transformamos toda a alta temperatura, superior a los 1000 grados, en hidrógeno y monóxido, ¿vale? Que es como sus unidades más fundamentales. Eh, Ventajas, pues bueno, al final es una conversión de residuos, en este caso de textiles, en un gas limpio, porque al final es un gas que es un combustible, o para hacer cualquier tipo de compuesto. Reducimos muchísimo el volumen que teníamos inicialmente de esos residuos, ¿no? Que si van a vertedero, pues al final generan un problema. Y el syngas, pues como decía, es utilizable para generar energía o también como materia prima para procesos industriales, ¿vale? Aplicaciones, energía, industria química o como hidrógeno, ¿vale? Para pilas, que es un poco lo que, pilas de combustible, que es lo que nos enfocamos en el proyecto Test2Energy, pero también podría ir para refinerías, para hacer reformado de metano o cualquier producto que quisiéramos sintetizar a nivel industrial, ¿vale? Estas serían fundamentalmente las tres aplicaciones del syngas. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo en el proyecto Test2Energy? Bueno, esta es nuestra planta de pirólisis, que lo que hemos hecho es adaptarla durante estos meses a la parte de tratamiento textil, por eso que hablamos el primer día, de poder alimentar esos pellets de una forma eficiente y demás, para tener un proceso lo más eficiente posible. Hemos acoplado también un cromatógrafo de gases que nos está permitiendo conocer bien la concentración y la cantidad de gas que estamos generando y en qué proporciones de hidrógeno, monóxido y otros compuestos para decantar la reacción hacia el máximo rendimiento de hidrógeno. Ahora mismo estamos con cantidades base entre el 5 y el 10% y estamos optimizando para que eso a escalarlo al máximo posible. Y esa energía, ese gas que está saliendo, acoplado a una pila de combustible de óxido sólido, que a continuación veremos con un poco más de detalle qué es lo que estamos haciendo, y todo el proceso con un análisis energético, ¿no? Económico y de sostenibilidad, ¿no? Las tres patas que estamos abordando, también los compañeros del Departamento de Industria nos contarán a continuación. Estos son los residuos que hemos tratado, vimos también un poco ya también en la primer webinar, pero pues alguno de vosotros no estuvo. Eh, Fundamentalmente algodón y poliéster, y con ellos estamos haciendo mezclas. ¿Por qué? Porque así nos permite luego conocer cuál es el grado de heterogeneidad que podemos tener o cuál es el grado de mezcla que podremos tener de forma eficiente para que el proceso sea eficiente, ¿vale? A nivel experimental lo estamos haciendo de forma manual, cambiando los porcentajes entre algodón y poliéster, para que luego podamos saber qué fracción de ese postconsumo o de ese postindustrial será adecuada para este tipo de compuestos, para este tipo de proceso, ¿vale? Hasta cuál es el límite con el que podremos trabajar con esta tecnología. Esto es el aspecto que tienen los pellets, en este caso son de color blanco porque la muestra era de color blanco. Y aquí tenemos un poco un par de gráficas donde nos muestra la producción de hidrógeno a dos condiciones, como decía antes, ¿no? Estamos trabajando con diferentes atmósferas de oxígeno y aire, entonces estamos optimizando cuál es, por un lado, la temperatura, la rampa de temperatura, es decir, las condiciones del proceso, así como las condiciones del gas, ¿no? Cuál es la composición del gas más adecuado para maximizar la producción de hidrógeno. Y aquí vemos como en el experimento 1, que serían las condiciones 1, vemos un pico de hidrógeno que sería el negro aquí en esta primera fase, ¿no? Pero después ya en la producción de hidrógeno ya no tenemos más producción de hidrógeno y eso no es lo que queremos. Sin embargo, con estas condiciones 2 tenemos este primer pico en torno a más o menos la misma temperatura, pero después, gracias a esa atmósfera controlada que tenemos en el reactor, estamos generando durante un largo periodo de tiempo hidrógeno. Eso significa que estamos decantando, estamos craqueando, estamos descomponiendo todos esos compuestos que vienen de la fibra del textil hacia el hidrógeno, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces estamos en esa fase de optimización de las condiciones para maximizar la producción. Eh, Ahora pasamos a la parte de este gas, este hidrógeno, como decía antes, ¿no? Este gas, ¿qué estamos haciendo con él, ¿no? Porque vale, tenemos hidrógeno, pero como hemos visto, tiene diferentes aplicaciones. En el proyecto lo estamos acoplando a una pila de combustible y ahora mi compañera Samira pues nos va a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo desde el ITE para este tipo de sistemas. Perfecto, gracias Iván. Como comentaba anteriormente mi compañero, pues de este proceso termoquímico se obtiene una corriente gaseosa, un gas de síntesis o sin gas.
el cual está principalmente compuesto por monóxido de carbono e hidrógeno. Y existen diferentes vías de aplicación de esta corriente gaseosa, desde su uso pues, para generar energía eléctrica o térmica, así como para utilizarlo como materia prima en la obtención de diferentes compuestos químicos. Pero en este caso, como comentaba anteriormente Iván, pues hemos centrado su uso como combustible para generar energía eléctrica de una forma eficiente y limpia a través de su uso en pilas de combustible. Las pilas de combustible al final son dispositivos que se caracterizan por ser capaces de transformar la energía química que contiene un combustible en energía eléctrica con una elevada eficiencia. En la parte izquierda vemos la configuración que tiene una celda de una pila de combustible. Estas se componen de dos electrodos, un electrodo denominado ánodo, que tiene polaridad negativa, y otro electrodo con polaridad positiva denominado cátodo, y ambos están separados por un electrolito. En el interior de esta celda pues, se producen diferentes reacciones. Por el lado del ánodo se introduce el hidrógeno y este, al entrar en contacto con el electrolito, se disocia en iones hidrógeno por un lado, que se transmiten a través del electrolito hasta el cátodo, y luego en electrodos que circulan por un circuito externo hasta el cátodo también, donde ambos se combinan con la corriente de oxígeno para formar las moléculas de agua. Abajo aparecen las reacciones que tienen lugar en cada uno de estos electrodos, y la combinación de estas reacciones da lugar a la reacción global que tiene lugar en el interior de la celda, en la cual se obtiene agua, además de generarse energía eléctrica y calor, principalmente pues, debido a ese movimiento de electrones que hacen que aumente la temperatura de la celda, ¿no? Estas celdas por sí solas, una única celda no tiene el suficiente potencial o no aporta la suficiente energía que se suele necesitar en la mayoría de aplicaciones. Es por ello que se suelen combinar y conectar varias celdas en serie y se apilan, pues, obteniendo la configuración que aparece ahí abajo, que es lo que se conoce como un stack de celdas, de manera que así pues, se obtiene una mayor energía. Y en la parte de la derecha se observa la curva que caracteriza eléctricamente a cada una de estas celdas. Esta curva se conoce con el nombre de curva de polarización y representa el potencial que ofrece cada celda de manera individual en función de la intensidad de corriente demandada, a veces expresada también como densidad de corriente. En la parte superior se ve una recta horizontal, esa sería la tensión ideal que debería entregar cada celda, pero debido a la presencia de una serie de pérdidas, pues siempre la tensión real que ofrecen pues, es inferior a la tensión ideal y va cayendo conforme se demanda más corriente. Dependiendo del tipo del material del electrolito utilizado y el rango de temperatura de funcionamiento, pues existen diferentes tecnologías de pila de combustible. En este caso, debido a la aplicación y los rangos de temperatura a los que se trabaja, que son pues, altas temperaturas, la tecnología que más aplica y la única que puede trabajar a elevadas temperaturas es la tecnología de óxido sólido. Esta tecnología, a diferencia de las otras tecnologías, puede trabajar a temperaturas más elevadas debido a los materiales o gracias a los materiales que emplea, ya que emplea materiales cerámicos. Dependiendo también de la aplicación, existen diferentes configuraciones de estas celdas. Puede ser una configuración planar, en la que se van apilando pues, una celda encima de la otra, y es una configuración al final mucho más sencilla y mucho más compacta, o una configuración tubular en la que los diferentes tubos pues, se van conectando en paralelo uno al lado de otro. Entonces, dependiendo de la aplicación y el espacio disponible, pues es más interesante trabajar con una configuración u otra. Y un rasgo característico de esta tecnología de óxido sólido es los ciclos, la cantidad de ciclos de calentamiento y enfriamiento que permiten, así como su mayor eficiencia con respecto a los sistemas de generación convencionales, como son los motores de gas o turbinas de gas o motores de combustión convencionales que conocemos, ¿no? Ofreciendo esta tecnología pues, una alta eficiencia eléctrica en comparación a estos métodos tradicionales.
Es por ello que la integración de estas pilas de combustible a los procesos termoquímicos es una ruta positiva para valorizar energéticamente pues, la corriente de gas obtenida, y por ello pues, en el marco del proyecto Test2Energy nosotros estamos trabajando en resolver diferentes retos para llevar a cabo esta integración de una forma pues, lo más eficiente posible. Uno de los factores importantes a tener en cuenta, como comentaba anteriormente, era la composición de ese gas que obtenemos, caracterizarlo bien y obtener el máximo hidrógeno posible para así pues, obtener un mayor potencial energético mediante el uso de la pila. Además, otro factor importante es la capacidad de reaprovechar el calor o la energía térmica y la energía eléctrica generadas a partir de la pila de combustible en el propio proceso para mejorar así la eficiencia global del sistema, y también llevar a cabo un buen balance energético de todo el conjunto para así determinar las condiciones más adecuadas de operación y sacar el máximo rendimiento a esta integración. Muchas gracias, Samira. Nada, ahora, pues esta es un poco la segunda parte, la segunda pata que comentábamos dentro del proyecto, ¿no? Y esa versatilidad que nos da, porque además como el gas del reactor sale a alta temperatura y este tipo de celdas trabajan a alta temperatura, pues es muy beneficioso porque no necesitamos esas etapas de enfriamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Que podemos aprovechar el gas de una forma más directa para pues, evitar esas etapas intermedias. Y como decía, la tercera pata dentro del proyecto, que no por ello menos importante, sino al contrario, creo que la más importante, ¿no? Y también desde el punto de vista del ITE, que nos enfocamos a la parte energética. Como habéis visto, en nuestro enfoque dentro de este proyecto es desde el punto de vista energético siempre, es decir, partimos de un residuo, que en este caso viene del sector textil, pero nuestro expertise va enfocado a esa valorización desde el punto de vista energético y, por tanto, también, como decía también Samira, el objetivo es que todo el sistema, todo el proceso sea energéticamente sostenible, y por ello tenemos esa parte del análisis energético y de sostenibilidad de todo el proceso que a continuación mi compañero Luis, desde el Departamento de Industria, pues están abordando de forma global en el proyecto. Así que cuando quieras, Luis, adelante. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues en primer lugar, bueno, debemos entender lo que es la digitalización y la descarbonización como impulsores de un cambio real en las empresas, que les permita reducir a su vez tanto los costes como reducir también su huella de carbono. Todo esto mediante tecnologías, metodologías y servicios que desarrollamos. Una de las formas de clasificar a las empresas es en función de su grado de digitalización. Al final, la mayor parte de las empresas se sitúan en un nivel básico de monitorización, como vemos en la imagen de la izquierda. Pues al final existe una barrera de acceso a este tipo de tecnologías que está relacionado sobre todo con el tamaño de la empresa y, digamos, su capacidad de inversión en este tipo de tecnologías. La digitalización y la descarbonización están estrechamente relacionadas, pues al final la primera actúa como catalizador de la segunda mediante herramientas avanzadas, como vemos algunas de ellas en la imagen de la derecha. La digitalización es vital también, digamos, para realizar el análisis energético y de sostenibilidad que tenemos que llevar a cabo en este proyecto. Pues permite la optimización de procesos, eliminando ineficiencias energéticas mediante sensórica y monitorización, gestión del consumo energético, facilitar implementación de medidas de eficiencia, etcétera. Si quieres pasar a la siguiente, Iván. Dentro del concepto de digitalización, en el proyecto se desarrolla un modelo predictivo encapsulado dentro de un gemelo digital de la planta de Circular Carbon. Al final, un gemelo digital, digamos, por exponer un poco el concepto, es una réplica virtual de un objeto, una máquina, un proceso o una planta real que permite, mediante la simulación, analizar y optimizar situaciones de interés para la empresa en el ámbito energético, productivo o ambiental, en un corto periodo de tiempo. Algunas de sus aplicaciones son la detección de anomalías en una máquina, por ejemplo, la predicción del consumo energético, la optimización de la producción, el soporte a la hora de tomar decisiones que impliquen una inversión para la empresa. Por ejemplo, permite responder a preguntas como ¿cómo afectará mi proceso productivo que varíe este parámetro en esta máquina o en esta línea productiva? ¿O cómo afectará a la producción y al coste por unidad el que añada una máquina más en esta línea productiva? Pues al final el gemelo digital permite responder a estas preguntas y aporta certeza en escenarios de incertidumbre. Eh,
El gemelo digital al final es capaz de todo esto porque replica el comportamiento del proceso real mediante distintas técnicas de modelado energético productivo que explicaré a continuación en la siguiente diapositiva. ¿Quieres? Eso es, Andrés. Andrés, Iván. Vale, bueno, en el proyecto Test2Energy, pues el objetivo es replicar todo lo que rodea al proceso termoquímico que permite generar hidrógeno a partir de la revalorización de residuos textiles para realizar un análisis energético y de sostenibilidad. Para ello, empleamos técnicas de modelado físico con ecuaciones que rigen el consumo energético de cada proceso y técnicas de machine learning que permiten aprovechar el poder de los datos para identificar patrones y relaciones en una gran cantidad de información energética y productiva. Una vez implementado todo lo anterior, el siguiente paso es validar y ajustar el modelo en distintas condiciones y escenarios. Por ejemplo, un proceso de gasificación de poliéster con una determinada densidad, con una determinada temperatura en el reactor, etc. Estas condiciones pueden variar de una simulación a otra y esto es lo que nos permite ver cómo varían los indicadores en función de la variación de estas condiciones iniciales. Y también, a su vez, es, digamos, que una de las ventajas que proporciona el gemelo digital. Una vez se ha llevado a cabo lo que es la validación, tenemos un modelo ajustado energética y productivamente que permitirá calcular el coste y las emisiones relacionadas al proceso en general. En el momento, una vez digamos, se ha validado y se ha comprobado que se ajusta adecuadamente digamos, el modelo a la realidad, pues entonces este permitirá, en primer lugar, calcular el coste económico y las emisiones, tanto directas como indirectas, asociadas al proceso termoquímico. También permitirá predecir el consumo energético y la producción de hidrógeno en condiciones todavía que no están ensayadas. Como el ejemplo que he puesto antes, pues podríamos, digamos, ensayar con condiciones que todavía no hemos probado en ensayos físicamente en la planta. Este tipo de predicciones al final permite simular una gran cantidad de escenarios y con ello determinar cuáles son las condiciones óptimas para producir hidrógeno a partir de la revalorización de residuos textiles. Todo esto de la mano de los ensayos en la planta física. Y nada, me gustaría concluir haciendo una pequeña reflexión sobre las aplicaciones del gemelo digital en un entorno industrial, porque al final yo creo que también es interesante todo esto que estamos desarrollando, aplicarlo a un entorno industrial, que es el objetivo al final. Y es que el gemelo digital aporta grandes ventajas competitivas a las empresas, pues es capaz de predecir los costes, elaborar un calendario verde, calcular indicadores que permiten localizar ineficiencias, tener una trazabilidad del producto y de la línea productiva, optimizar la producción en base a métricas como el OEE, mediante la optimización de la exposición de órdenes productivas, aportar información clave a las empresas a la hora de añadir o modificar una línea productiva, por ejemplo. En definitiva, el gemelo digital en la parte que nos corresponde a nosotros, que es el análisis de energético y de sostenibilidad, se posiciona como una herramienta estratégica para la transformación digital de la industria. Pues permite predecir, optimizar y proporcionar información clave y nos abre las puertas a un futuro con, digamos, una producción planificada, sostenible y competitiva. Genial, pues muchas gracias, Luis. Como veis, esto al final es una aplicación de toda esta digitalización y el gemelo digital al proceso que estamos desarrollando dentro del proyecto, pero al final esto es extrapolable a cualquier proceso productivo dentro de una industria y como bien decía, toda la parte de digitalización la digitalización es fundamental para la descarbonización y por ello también, es decir, a la industria en general y por ello también pues, lo estamos integrando ya desde un primer momento en nuestro proyecto para que ya tenga un enfoque global desde el inicio, ¿no? Y tenemos la capacidad aquí en nuestra planta piloto, como decía él, en la Circular Carbon, que era la imagen que os he enseñado antes, ¿no? Ese reactor de pirólisis ya a una escala preindustrial, en el que estamos llevando a cabo todos los ensayos, que es modular, que estamos adaptándolo para tratar este tipo de residuos y al mismo tiempo haciendo todo este análisis pues, de forma paralela para que el proceso ya se optimice directamente para que sea lo más eficiente posible. Bien, pues esto sería la primera parte, como decía, relacionada con los procesos termoquímicos, ¿no? Hemos visto una parte muy concreta, que es lo que estamos abordando dentro de Text2Energy y especialmente para la parte del gas, de síntesis y especialmente hidrógeno, pero bueno, sin olvidarnos también de la oportunidad que tiene el biocarbón y el aceite de pirólisis, que con la capacidad que tenemos, pues también estamos abordando de forma paralela. Ahora pasamos a la última parte, que es la parte del reciclaje químico y mecánico, como decía antes.
aquí tenemos a José Manuel Ramos por parte de ITEX, que participa como colaboradores en este webinar y nada, adelante José Manuel cuando quieras, se ve perfectamente, ¿eh? Me oí ahora bien, perfecto, ¿no? Sí, José Manuel, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, nada, a modo de... Hola, primero de todo, buenos días a todos. Solo a modo de introducción. El primer día de webinar, el martes, hablamos un poco del reciclado primario, que era el uso de prendas de segunda mano, reparación, etcétera. Que ahí dijimos que había muchas oportunidades para todos los temas de digitalización, de nuevos modelos de negocio, etcétera. Hablamos también de todos los pretratamientos de los textiles y introdujimos el reciclado mecánico, por lo que no vamos ahora a repetir un poco que bueno, las limitaciones y las ventajas que tenía hacer reciclado mecánico de textiles. Eh, Ahora mismo hemos tenido una charla bastante interesante y bastante complementaria que luego después a los compañeros de ITE, después del webinar, me gustaría hablar con ellos de todos los temas habéis comentado porque son muy interesantes, que es el cuaternario, es la recuperación del valor que quedan en los textiles para aplicaciones energéticas. No siempre tienen que ser aplicaciones energéticas, ese hidrógeno que ellos tienen de los procesos de gasificación puede usarse para otro tipo de aplicaciones, o ese gas de síntesis, mejor dicho, que es hidrógeno. Podemos irnos a Fischer-Tropsch para obtener combustibles líquidos, o podemos irnos a otros procesos catalíticos para obtener metanol, etanol, etcétera, que son compuestos que tienen aplicaciones en la industria química y por lo tanto ya no estamos en aplicación energética, lo estaríamos moviendo todo lo que han comentado ellos al reciclado terciario, al reciclado químico. Iríamos a obtener productos químicos del textil usando procesos termoquímicos. Y luego hoy, para complementar un poco lo que ha faltado en esta serie de webinars, nosotros vamos a hablar del reciclado terciario, o sea, que es el reciclado químico, que básicamente, a ver si consigo pasar la presentación, vale, que básicamente tiene dos patas. Bueno, una es el termomecánico, que no sería en sí reciclado químico, que sería volver a coger la... Esto lo voy a pasar rápido porque me he dado cuenta que esto lo hablé el martes. Es volver fundamentalmente, el textil tiene dos fibras, o dos fibras principales, algodón y poliéster. O sea, solucionando el problema del algodón y del poliéster, prácticamente solventamos todo el problema de generación de residuos del textil, porque copan casi el 90% del mercado estas dos fibras. Entonces, el poliéster, como todo el mundo sabe, es un material termoplástico. Si tenemos fracciones puras en poliéster, podemos triturarlo, refundirlo, reprocesarlo otra vez y obtener filamentos. Eso sería un proceso termomecánico. Aquí básicamente es un reprocesado del textil. Este está entre mecánico y termoquímico, ¿vale? Y lo volveríamos a hacer fibra. Esto tiene sus limitaciones porque no se puede reprocesar infinitamente el poliéster, ¿vale? Cada vez que le hacemos un tratamiento térmico vamos degradando sus propiedades y necesitamos añadir poliéster virgen para que el material tenga su valor, ¿vale? O se pueda usar en la misma aplicación del textil. Sin embargo, eh, es muy interesante, ¿vale? Cuando has reprocesado esto X veces, vas a tener un producto que al final tiene que ir a vertedero o a reciclado termoquímico. Entonces, ese tipo de productos son los que nos interesan a nosotros para hacer reciclado químico, ¿vale? Que son fracciones puras o fracciones con un alto contenido de poliéster o con un alto contenido de algodón. Y nosotros lo que hacemos es romperlas en sus unidades básicas utilizando reacciones químicas. Es decir, lo que acaba de explicar Elite, los procesos termoquímicos es romper las cadenas de polímero bueno, en el fondo, polímero natural en el caso del algodón o de un polímero sintético en el caso del poliéster, romper esas cadenas a unidades fundamentales utilizando temperatura, básicamente, y ausencia de oxígeno. Es lo que nos ha comentado un poco el ITE durante su parte del webinar. Nosotros lo que utilizamos lo que pretendemos es romper esas cadenas poliméricas hasta unidades fundamentales usando reacciones químicas, ¿vale? A ver si... Perfecto, vale. Esto del termomecánico, y esto serían un poco lo explicado el termomecánico, todos los procesos que hay que hacer, que sería
refundirlo, reprocesarlo y luego volver a extruirlo para obtener hilo, ¿vale? Pero la charla creo que merece la pena más que la centre en el reciclado químico, ¿vale? Para reciclar químicamente se pueden seguir cuatro estrategias fundamentales. Una es disolver el polímero. Imaginaros que tenemos una mezcla algodón-poliéster. Si somos capaces de disolver selectivamente el algodón, ya estamos separando las dos fracciones. Y luego el algodón, la disolución de algodón que tenemos, podemos reprocesarla y volver a obtener fibra sintética, en este caso fibra de algodón regenerado o viscosas, que es como se llaman en nuestro argot, ¿vale? Luego está la de polimerización catalítica. Básicamente aquí utilizamos un reactivo y un catalizador que son capaces de romper las cadenas poliméricas mediante una reacción química para obtener monómeros. La de polimerización térmica, que es lo que ha comentado Elite, y luego está la cuarta patita, que es la enzimática. Hay enzimas que son capaces de degradar los polímeros y convertirlos en unidades fundamentales, ¿vale? Si nos vamos a la disolución selectiva, os muestro un poco las imágenes de algún proyecto que tenemos en ITES. Aquí lo que hacemos es con iones líquidos, que son unos solventes, unos compuestos que son de los que se califican de química, de química verde, o sea, no son disolventes contaminantes como pues, no sé, la dimetilformamida o este tipo de disolventes que son muy contaminantes. Estos son disolventes verdes que le llamamos en el argot químico. Y lo que hacemos con esta tecnología es disolver el algodón obteniendo un dope, que es como se llama, que es esa cosa pastosa que veis en la parte de abajo. Y esa cosa pastosa que veis en la parte de abajo sería algodón disuelto, y nosotros somos capaces de em, coagularlo de nuevo en un antisolven y obtener fibra de algodón regenerado, que en este caso son celulosa regenerada, ¿vale? Y así es como funcionaría un poco el proceso de reciclado químico del algodón. Eh, La de polimerización catalítica, ¿vale? Esto tiene sentido en las fibras sintéticas y principalmente nosotros la experiencia que tenemos es en el poliéster, ¿vale? Eh, Básicamente, temperatura, un disolvente o un reactivo adecuado y un catalizador. Con eso lo que hacemos es romper las cadenas de polímeros, obtener los monómeros y luego repolimerizamos para obtener poliéster virgen, que luego podemos volver a reprocesar para obtener fibra, ¿vale? Esto nos permite todas aquellas fracciones de residuo postconsumo que tienen un porcentaje alto de poliéster, volver a reprocesarlas, ¿vale? Eh, y en AITES tenemos una patente para este tipo de reciclado en el que nos permite que esas fracciones que actualmente para poder reprocesarlas por reciclado químico tienen que tener un porcentaje superior al 95% de poliéster. Nosotros hemos desarrollado un método que hacemos el proceso más robusto y podemos tratar fracciones con porcentajes de impureza bastante más grandes que que el 90, que el 5% de ese, ¿vale? Hay varias tecnologías de reciclado químico de poliéster. Nosotros en AITES hemos apostado por la glicólisis, que básicamente es utilizar etilenglicol y un catalizador y obtenemos ese monómero es un oligómero, realmente no es un monómero, un oligómero del poliéster que luego somos capaces de polimerizar. Hay otras empresas, principalmente estas están en Italia y en Japón, que han apostado por la hidrólisis, que básicamente aquí lo que se hace es calentar, aplicar presión, eh, cambiar pH y obtienen el ácido terestálico y etilenglicol, que son las unidades fundamentales del poliéster. Tiene su ventaja y sus inconvenientes, ¿vale? Luego está la metanolisis, que básicamente aquí lo que utilizan es
el disolvente que utilizan para hacer la depolimerización es etanol, y luego están todos los relacionados con las aminas, ¿vale? Que son la aminólisis y la amonólisis, que bueno, son dos variantes, una son aminas y otra amoníaco, y cada una tiene unas características, ¿vale? Bueno, os he puesto una tabla resumen de las características, de las ventajas y los inconvenientes que tiene cada cosa. A nosotros apostamos por la glicólisis, básicamente porque es un producto que, aunque es un proceso lento y que necesita catalizador, es un proceso que funciona en condiciones relativamente suaves y que nos da unos oligómeros que son relativamente fáciles de repolimerizar para obtener poliéster. Sin embargo, la hidrólisis es la alternativa a la glicólisis, lo que está más desarrollado comercialmente aparte de la glicólisis. La única desventaja es que se obtienen los monómeros fundamentales. No siempre eres capaz de polimerizar al 100%, por lo que el TPA y el etilenglicol suelen estar contaminados con otros oligómeros y necesitan procedimientos de purificación relativamente complejos. Y las condiciones de operación son temperatura alta y presión alta, entonces son energéticamente eficientes más bajas. Bueno, y luego os dejo un poco la otros métodos las otras ventajas e inconvenientes de los otros métodos de reciclado químico del poliéster, que están menos implantados comercialmente y tampoco merece la pena entrar en detalle de qué características tiene cada uno, ¿vale? Luego está la depolimerización térmica, que esto también lo podemos saltar, que es lo que nos ha comentado Elite. No deja de ser un reciclado químico. Es reciclado químico o valorización energética, depende de lo que hagas con los productos que obtienes del proceso. Es decir, Elite es el Instituto Tecnológico de la Energía. Entonces ellos lo que están usando es el gas de síntesis o los aceites de pirólisis, lo utilizan en aplicaciones energéticas, por lo tanto es una valorización energética, pero tanto los aceites de pirólisis como el gas de síntesis tienen otro tipo de aplicaciones. Como he comentado antes, el gas de síntesis al final es un gas que se puede considerar una molécula platform. Tú con CO más hidrógeno puedes obtener metano, con CO más hidrógeno puedes obtener etanol, con CO más hidrógeno puedes obtener cadenas alifáticas cortas, etcétera, ¿vale? Entonces eso sería, si tú a esos productos químicos que obtienes le das una aplicación en otro sector, realmente estás haciendo un reciclado químico, no closed loop, pero es un reciclado químico open loop. Y luego la pirólisis igual, los aceites, de hecho los aceites de pirólisis que salen del procesado de textil, eh, pues sus características no son muy buenas para aplicaciones energéticas. Sin embargo, para extraer otro tipo de compuestos de ahí, son bastante interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, se puede considerar reciclado químico, ¿vale? Pues de alguna manera podemos devolver los textiles a la refinería, es un poco el concepto, ¿vale? Y luego está la depolimerización enzimática, que esto sí que es verdad que está muy poco implantado a nivel industrial, pero hay enzimas como la pectasa o la MHE-tasa que tienen la capacidad de romper las cadenas del poliéster y obtener monómeros. Lo bueno que tienen este tipo de tecnologías es que las enzimas, por definición, son mega selectivas y van a obtener siempre productos muy, muy puros. El inconveniente es que el coste y realmente esto está a nivel laboratorio o planta piloto en algunos sitios. O sea, falta un montón de desarrollo de tecnología, de desarrollo de ingeniería para que esto al final sea industrialmente viable, quiero decir, ¿vale? ¿Qué más? Y eso es un poco todo lo que quería mencionar del reciclado químico. Tenía solo 10 minutos, he ido un poquito rápido, pero creo que os da unas pinceladas de otras alternativas más químicas, no tan cercanas a nuestro sector. Realmente el reciclado mecánico sí que es cercano al textil. Devolvemos los productos a un punto de la cadena de valor
muy cercana al textil. En el reciclado químico nos estamos yendo más lejos, estamos yendo a lo que hay entre la refinería y el sector textil, nos estamos yendo a la industria química. Y en el reciclado termoquímico realmente ya nos vamos lejos total del sector, nos vamos al inicio de la cadena de valor, que son a los procesadores pues de petróleo. Realmente el potencial cliente de un aceite de pirólisis no deja de ser una petrolera. Lo interesante es obtener aceites de pirólisis o gas de síntesis con una calidad suficiente como para que lo metan en una unidad de la refinería de la que luego salgan plásticos y no salgan combustibles. Ahí está el reto, ¿vale? Y por nuestra parte ya solo decir que podéis contactar en el email que hay en la pantalla o en otro email que es hub@itest.es y ahí podremos daros más detalles de todo lo que hacemos aquí. Y nada, y como es el último webinar, me gustaría agradecer a Lite la invitación y la predisposición para favorecer nuestra participación en estos webinars y que podamos dar un poco la visión de nuestro sector dentro de las aplicaciones energéticas o de las múltiples aplicaciones de reciclado que tiene o las múltiples oportunidades que hay para el reciclado textil, ¿vale? Y nada, Genial, por mi muchas parte. gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muy interesante todo lo que has comentado. Sí, como decías, ¿no? Al final son todo tecnologías complementarias. Sí, desde luego, en función de la aplicación que le vamos a dar al producto, al subproducto que obtenemos, en plan de un proceso u otro, pues vamos a ir a un sector u otro. Creo que lo has explicado bastante bien. Dentro del proyecto Text2Energy, pues como decías, nosotros estamos enfocados a la parte más energética y cogiendo ya también el hilo de preguntas y una pregunta que he visto en el chat, precisamente por tu parte, pero creo que es bastante interesante y ilustrativa, ¿no? Comentabas que, claro, que el gas de síntesis tiene, además de monóxido de carbono e hidrógeno, tiene otros tipos de compuestos, desde luego tiene CO2, tiene metano, tiene algún alcano de cadena corta, en función de las condiciones y en función del residuo de partida, eso siempre es así, ¿no? Pero la ventaja que tenemos con el sistema que estamos trabajando, de la pila de combustible, lo bueno es que es muy robusta para poder absorber y no degradar, no envenena, por así decirlo, lo que es la celda, el que haya ese tipo de compuestos adicionales, ¿vale? Entonces, el motivo por el que hemos seleccionado esta tecnología es para que sea muy robusta, para poder aplicarlo en un proceso a nivel industrial en el que podemos tener variabilidades en el producto de entrada, porque si estamos trabajando con postconsumos, pues va a ir variando, va a ir fluctuando un poco la materia prima de entrada y por tanto va a ir variando ligeramente la composición del gas final. Entonces, la ventaja que tiene esta tecnología es precisamente esa para que sea robusta y podamos utilizar el gas directamente. Si que hacemos un primer pretratamiento, hay que eliminar la humedad o al menos parte de la humedad que se pueda generar, eso sí que lo hacemos, pero es un proceso muy sencillo en el que simplemente pues es condensar la humedad que pueda tener la muestra de salida y ya está, ¿vale? Y luego cogiendo un poco el hilo que decías tú, ¿no? De que lógicamente el gas de síntesis, si lo utilizas para generar energía, estamos en el proceso cuaternario, pero si lo utilizas para generar otro tipo de compuestos, como son los biocombustibles, que al principio también comentaba, pues ya estamos viendo una especie de reciclado químico, ¿no? Esos son vías que nosotros desde luego trabajamos, ¿no? Porque teniendo el gas de síntesis y como sector energético, la parte de los biocombustibles no dejan de estar relacionados en el sector energético, de lleno en lo que nosotros trabajamos. Entonces es una vía más de producción de biocombustibles, además de otras muchas en las que trabajamos en el instituto. Pero bueno, no deja de ser, al tener la tecnología y tener la capacidad de poder sintetizar este gas de síntesis, lo aprovechamos en el marco de otros proyectos y otros desarrollos para el desarrollo de biocombustibles. Lógicamente ahí sí que hay que hacer una purificación y bueno, hay que tratar el gas de otra manera, pero bueno, eh, muchas alternativas para diferentes aplicaciones, como bien te comentabas tú. Pues estamos en la fase de preguntas. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que la que he respondido bastante bien.
¿no? Creo que contesta lo que preguntabas, José Manuel. Sí. Eh, Bueno, podría hacerte más, pero no Lo merece vemos, la pena, ¿vale? lógicamente, como bien decías, ¿no? Estamos en colaboración con ITEX y nosotros también agradecemos pues que nos aporten su visión desde como expertos en el sector textil. Nosotros repetimos, nosotros no somos expertos en textil, simplemente nos dedicamos a valorizar diferentes tipologías de residuos, ya pueden venir del sector textil u otros, para aplicación en el sector energético sobre todo, ¿no? Para tener productos de aplicación en el sector energético. Por tanto, necesitamos ir de la mano de expertos del sector que conozcan bien cómo funciona, que sean expertos en las diferentes tecnologías y que no sean estas. Y nos ha venido, la verdad, que muy agradecidos a que hayan podido complementar y aportar valor a esta serie de webinars con su experiencia pues eso, en el reciclado químico y en los días anteriores a nivel de legislación, normativa y también en la parte de pretratamiento y eliminación de impropios, que de eso más que ellos no sabe nadie. Por tanto, nosotros agradecidos una vez más a que hayáis participado y sobre todo aportar valor a esta serie de webinars y a las empresas que están escuchándonos especialmente. Y nosotros, pues bueno, José Manuel, seguimos en contacto, lógicamente, colaborando y abiertos a poder contestar y debatir sobre los aspectos que queráis. Bueno, Y sin más, si no hay perfecto. ninguna pregunta más, estamos justo en tiempo, son las 11. Damos por finalizada esta semana de la sostenibilidad en el sector textil, que hemos nombrado esta serie de webinars. Gracias por vuestra asistencia, espero que os haya sido interesante, ya sabéis dónde estamos para cualquier cosa que necesitéis y os iremos informando de los avances que vayamos a ir teniendo durante este próximo año en el proyecto Text2Energy, que va a continuar. Estamos solamente en la primera fase, así que esperemos tener ya resultados más interesantes en los próximos meses. Y sin Perfecto, pues muchas más, gracias. gracias a todos. Gracias, Samuel. Hasta luego. Chao. Adiós.